mi residente, Atilio Camacho, es residente de segundo año y es para mí un gusto, un placer a ti poder estar aquí compartiendo contigo. Me encanta el entusiasmo, el desempeño, el desenvolvimiento. Quiero decirles que estos webinars son realmente para permitir que ustedes conozcan lo que hacemos y que veamos también el desenvolvimiento de nuestros alumnos. Nuestros alumnos durante su tiempo de maestría también es parte de un ejercicio este tipo de webinars. Entonces, realmente, aunque hemos trabajado juntos, yo quiero que Atilio se desarrolle en todo su conocimiento. Hemos trabajado con ello. Y el tema dice 1, 2 y 3. ¿Por qué el 1, 2 y 3? Porque este va a ser uno de 3 webinars que van a venir más adelante, con los que compartiremos las fechas, de diferentes temas acerca de las biomecánicas con alineadores. Ustedes saben que ahorita estamos, pero con todo. Entonces, bienvenido, Atilio, bienvenidos todos. Gracias. Espero les sea de gran utilidad y felices nosotros de estar nuevamente por acá por las noches. Atilio, te escuchamos, es un gusto estar aquí contigo y bienvenido, bienvenidos todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, muchas gracias también a todos los que nos acompañan por los diferentes medios de transmisión. Y antes de iniciar, quiero comenzar agradeciendo a mi escuela, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, por permitirme participar en estas actividades. Y también, claro, a la doctora María Angélica Sánchez, que para nosotros, la doctora Angie. Muchas gracias, doctora, por compartir este espacio conmigo. Bueno, me gustaría iniciar este webinar con la siguiente frase, que es de este personaje nominado al Premio Nobel, Christian Lowe, que su frase célebre es: la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Estamos en la era donde tenemos a la vanguardia del tratamiento con alineadores y está proporcionado por diferentes marcas. Sin embargo, no debemos dejar a un lado que es uno de un sinfín de aparatologías para llevar a cabo los tratamientos. Debemos de tener siempre presente que quien hace el diagnóstico y el plan de tratamiento somos nosotros, los ortodoncistas. Damos inicio con la introducción a este webinar, en donde nos vamos a enfocar en el desarrollo de la casa Align. Esto es porque el caso que vamos a presentar fue manejado con Align Technology, cuya marca pues es conocida como Invisalign. Vamos a hablar de una manera introductoria acerca de la función, de sus partes, de las bondades que nos ofrecen. Y en sí, los alineadores son aparatologías que van tomando un auge en la actualidad y cada vez pues son más los pacientes que desean llevar su tratamiento con esta aparatología, ya que perciben con mayor facilidad las ventajas como son la comodidad y la estética. De esta manera, damos inicio a nuestro webinar, el cual titulamos el 1, 2 y 3 de la biomecánica con alineadores. ¿Por qué el 1, 2 y 3? Nos referimos así porque debido a que en próximos webinars, como mencionaba ya nuestra doctora allí, vamos a continuar con el enfoque de los alineadores, ampliando los conocimientos que estos nos brindan. Vamos a entrar de lleno, dando una recorrida sencilla, pero no menos importante, de lo que ha sido su fabricación, su historia. Los primeros movimientos con plásticos en ortodoncia se hicieron con un aparato llamado Tooth Positioner en 1942, y este fue fabricado por Harold Kesling. ¿Quién es Harold Kesling? Pues Harold Kesling comenzó utilizando este tipo de aparatología, el Tooth Positioner, que era a base de caucho. Y estos pues eran fabricados a partir de la intención del paciente. Él demostró que estos aparatos no solo iban a ayudar a detallar los casos tratados con ortodoncia, sino que también podían reposicionar secuencialmente los dientes desalineados. Es por eso que se le dice que el doctor Harold Kesling pues es el pionero en el concepto fundamental de tratamientos asistidos con tecnología. Eh, Él preveía que se podían realizar movimientos dentales en ortodoncia con materiales termoplásticos. En 1964, pues ya se hizo una modificación y se comenzaban ya a hacer los setups, que era pues prácticamente tomar las impresiones del paciente y en los modelos de yeso pues hacer las modificaciones hasta colocar el diente en su posición correcta. Posteriormente a esto pues realizaban su alineador para luego pasarlo a boca del paciente. El doctor Kessling, como mencionamos anteriormente, él previó que se podían hacer estos movimientos con alineadores.
pero él también sabía que en ese momento la tecnología estaba bastante limitada y que en un futuro pues podría hacerse este tipo de movimientos con una secuencia o una serie de posicionadores, cambiando los dientes en su lugar. En 1971, el doctor Ponitz ya utilizaba otro tipo de material y utilizaba un material que se llamaba biocril. Ese tipo de material lo comenzó a utilizar para que se viera transparente. Él utilizaba como un retenedor invisible. Y este aparato de plástico transparente era formado al vacío. Se fabricaba pues inicialmente para hacer acabados en finalización de los tratamientos y retención de casos de ortodoncia. Se utilizaba igualmente como lo utilizaban de forma anterior, utilizando ceras para placa base en el modelo preposicionado, y este pues podía obtener movimientos dentales de ortodoncia, obviamente pues limitados. Posteriormente, el doctor McNamara en 1985 modificó la técnica del doctor Ponitz y comenzó a utilizar de la misma manera el biocril, pero él ya le daba 1 milímetro de espesor con una máquina bordeadora de vacío. La diferencia entre la máquina de vacío y la formadora de vacío que utilizaban con anterioridad fue que usaban presión de aire positiva para adaptar el termoplástico al biocril. Sin embargo, pues el doctor McNamara pues, también admitió que la durabilidad a largo plazo de este retenedor removible no era comparable a cuando se utilizaban acrílicos. Es en 1993 donde finalmente el doctor Jack Sheridan modificó aún más el proceso de fabricación de los aparatos transparentes. Él utilizaba polipropileno y utilizaba una lámina de termoplástica de espesor de 0,030 pulgadas. Y a este le acuñó la palabra aparatoesis. Esto lo acuñó para describir un método estético para la alineación de los dientes anteriores mediante la combinación de aparatos transparentes, y también le añadió la reducción interproximal de los dientes, donde pues para aumentar esos movimientos o disminuir los limitantes que tenemos con los alineadores, él añadió pues estas reducciones interproximales. Es en 1997 donde estos dos personajes, Sia Chisti y Kelsey Weird, utilizaron la tecnología para generar modelos con una serie de movimientos, y así pudiendo realizar vacíos en estos modelos, teniendo así pues una secuencia de alineadores como lo que vio el doctor Harold. En agosto obtuvo una financiación y así fundó la empresa Align Technology en Santa Clara, California. En septiembre de 1998 recibieron la autorización por parte de la Federación Dental Americana, y en el año 2000 hicieron su primera publicación científica. Se comienza a introducir en Europa en el 2001, pero es hasta en el 2002 donde se lanza al mercado como Invisalign. En el 2003 comienza la fabricación de los alineadores en Juárez, México. En el 2006, Invisalign lanza su primer libro, y en el 2007 pues lanzan sus retenedores Viver. A lo largo de los años o en el tiempo de la evolución de la tecnología Line, ellos van dándole nombre a sus generaciones o a las modificaciones que ellos iban mejorando para cada tratamiento. Y en el 2010 inicia su generación o su tercera generación, el cual se le adjudicaba los cortes de precisión para los elásticos de clase 3, clase 2. También incorporaron attachment de rotación, hubieron mejoras en sus power bridge, modificaciones en CleanCheck, y se incorporó la interfaz del Dr. Sight. En el 2011 incorporaron el G4, donde incorporaban attachment de control de tip, aditamentos multiplanos, los cuales pueden ejercer hasta 3 movimientos en un mismo diente, y se incorporan los puntos de presión. Luego, en el 2014, lanzan el G5, que incorporaba aditamentos para manejo de mordidas profundas. Ellos ya incorporaban un protocolo donde utilizaban pues, control de aditamentos para intrusión anterior, y también pues, incorporaron los BioRAMs en los alineadores. En el 2015, en el 2016 y el 2021, perdón, en el 2015 incorporaron ya protocolos para attachment de protocolos para extracción de premolares, en donde incluían aditamentos para retracción de caninos y aditamentos también para anclaje posterior en el momento de hacer la retracción. Posteriormente, ya en el G7 ya se le adjudica el tiempo disminuido a la utilización de los alineadores, y en el 2021 utilizaron ya el protocolo G8, que iba más enfocado a la expansión de los sectores posteriores. Doctora, nada más su micrófono está apagadito. Gracias, gracias a ti.
¿Qué se iban a imaginar estas mentes tan brillantes, talentosas, que en la actualidad iban a revolucionar? No por ello quiere decir que son nuevos, tienen muchos años, como tú lo has dicho, y el CESO, con mucho orgullo, fuimos pioneros en el uso de los alineadores, con algunos otros instructores, el doctor Matuk, ¿verdad? Una cabeza importante en esta era, ¿verdad? De los alineadores. Bien, pues una vez que ya hicimos nuestra revisión de la historia, que bien vale la pena saber siempre quiénes son las mentes, los motores importantes de estos impulsos. Entonces ahora, Atilio, vamos a entrar, yo siempre les digo a los chicos que vamos a entrar a la tecnología de este Align Technology como tal cual. Son las tres S, el Smart Track, Smart Force y el Smart Stage. Y cómo las empatamos para lograr esta tecnología. Entonces, me gustaría que pudiéramos desarrollar, también ver qué son, a qué nos referimos con los Smart Force, o sea, los attachments, y qué función tienen ellos durante el proceso de un tratamiento de alineadores. Entonces, adelante a ti. Así es, doctora, muchas gracias. Bueno, como usted lo menciona, pues vamos a desarrollar en específico cada uno de esos componentes, en donde pues en conjunto van a ser los impulsadores de un plan de tratamiento adecuado como impulsadores de Invisal. Vamos a comenzar con el eh, Smart Track, que este va a ser el material de los alineadores. Va a proporcionar una fuerza más suave, constante, mejorando el control de los movimientos. Y este va a ser fabricado con un plástico mezclado de poliuretano multicapa de grado médico. Posteriormente vamos a tener los SmartForce, que van a ser los attachment o aditamentos composites del mismo color del diente. Se van a adherir temporalmente antes o durante el tratamiento y pues estos se van a retirar al finalizar el tratamiento. Tenemos el Smart Stage, que va a ser el control del sistema de fuerza, de los que Aligner nos va a proporcionar, que va a ser la tecnología diseñada para optimizar la progresión de los movimientos dentales. Es muy importante considerar que las etapas del clean check, es decir, las etapas del visor del tratamiento animado, es muy importante considerar que estas etapas van a ser modelos digitales sobre el cual se elaboran los alineadores. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder pasar el alineador de esa etapa, la posición de los dientes, no debería empatar con la del modelo de clean check, porque si no se estaría colocando de manera pasiva. Y bueno, Eh, estos aditamentos o attachment van a ser de un tamaño de 1 a 3 milímetros y van a ser fabricados de resina con forma tridimensional. Se van a colocar en los dientes para ayudar a que se produzcan los movimientos y va a depender de su forma y del tamaño, así el movimiento que nosotros realicemos. ¿Cómo van a funcionar? En la superficie dental, al momento de hacer la colocación de los aditamentos, va a tener una parte activa y una parte inactiva. En la parte activa, al colocar el alineador, este va a ejercer una presión sobre esa parte y va a ejercer el movimiento que nosotros vayamos a querer realizar. Mientras que en la parte inactiva vamos a tener un gap, considerando que el gap es un espacio que va a ser hacia donde nuestro órgano dental realice su movimiento. Estos aditamentos se dividen entre convencionales y optimizados. Los aditamentos convencionales son los que van a hacer posible prescribir insertar, editar, cambiar de posición en el modelo 3D, ajustar la prominencia y el grado de biselado indicados en protocolos personalizados y retenciones adicionales. También es posible ajustar la prominencia y el grado de biselado en estos rectangulares. Podemos encontrarlos en forma elipsoidal, de forma rectangular y en rectangular biselado. Este conjunto de aditamentos nos van a proporcionar un correcto movimiento y también la desinserción del alineador. Por otro lado, tenemos los attachments optimizados, que estos van a ser colocados de manera predeterminada por el mismo sistema Align. Es decir, estos van a ir colocados dependiendo del movimiento que nosotros queramos realizar por la misma tecnología del sistema. Nos encontramos con los aditamentos de extrusión, los cuales tenemos aditamentos colocados ya sean dientes anteriores o posteriores, de extrusión individual de caninos, incisivos superiores e inferiores o premolares y molares.
Tenemos los de extrusión multidental, los cuales nos van a ejercer un movimiento de los cuatro incisivos superiores al mismo tiempo, como en grupo. Esto pues usualmente utilizado en mordidas abiertas. Los attachments o instrumentos de control radicular, los cuales como bien lo menciona, lo vamos a tener la inclinación mesiodistal de las raíces, incisivos superiores, premolares y caninos. Los multiplanos, estos van a ser cuando nosotros queramos realizar más de un movimiento en un solo diente. Nos podemos realizar extrusión, inclinación de la corona, rotación o rotación con intrusión o rotación con extrusión. Tenemos los aditamentos de unidad multidental. Estos van a ser colocados más que todo en movimientos de retracción de caninos. Se usan en caninos superiores e inferiores y de igual manera pues se componen de dos tipos: attachment de retracción, que van colocados en caninos superiores e inferiores, y attachment de anclaje, que estos se colocan en segundos premolares y en molares superiores e inferiores. Como bien lo indica, como mencioné anteriormente, es para mantener un anclaje al momento de hacer la retracción en movimientos de distalización o de mesialización. Tenemos los BiRAMs. Estos van a ser herramientas perfectas en el manejo o en el control de las mordidas profundas. Estos van colocados directamente en los alineadores y como bien lo miran en el video, pues nos van a ayudar a tratar estas mordidas profundas. Tenemos los Power Reach y las áreas de presión. Los Power Reach están colocados en el alineador y se colocan en una posición más cervical, cercanos al centro de resistencia. Estos nos van a dar una función en el manejo del torque. Las áreas de presión se utilizan también en los movimientos, se utilizan en movimientos de cupla. Siempre vamos a tener también una parte que nos ayuda en la parte palatina y una parte vestibular para hacer ese movimiento de inclinación vestíbulo-palatino o vestíbulo-lingual ejercida por esa área de presión. ¿Qué otras bondades también nos ofrece Invisalign? Nos proporciona la versatilidad de poder manejar o incorporar la utilización de brazos o hooks en los attachment en el alineador. Y este pues brazo de poder va a estar fabricado con acero y va a estar sumergido en resina. Y pues lo vamos a poder utilizar para hacer ya tener unos movimientos con mayor control. Tenemos los cortes de precisión, los cuales nos van a ayudar también a utilizar elásticos clase 2 o clase 3. Tenemos los cortes para botón, que esto es, como bien lo indica, para hacer la colocación de botones auxiliares para poder hacer movimientos con elásticos verticales. Y tenemos las salas de precisión, que esto pues lo podemos utilizar en pacientes ya sea con Invisalign First o pacientes adultos que necesiten ese avance mandibular. Todos estos pues son los aditamentos que nosotros podemos aplicar para así poder tener un mejor control y un mejor plan de tratamiento al momento de realizarlo con esa tecnología Align. Muy bien, muy bien, porque fíjate que muchas veces luego no logramos, o quien no está tan familiarizado aún con el uso de los alineadores y con el sistema Invisalign, pues bueno, saber distinguir y diferenciar muy bien lo que es un convencional de un optimizado. Y bien, bueno, pues como lo hemos dicho, tenemos que estar al pie. Si de por sí esto es ya una digitalización, imagínense, lograr hacer, obtener unos resultados impresionantes o muy buenos en los tratamientos con alineadores, pues no nos podemos quedar atrás en esta situación de la era de la digitalización. Y no es menos cuando se logra incorporar el CBCT, ¿verdad? Y el STL dentro del mismo programa, dijéramos, ¿verdad? Esto para qué nos va a ampliar, ayudar y demás. Entre muchas cosas, pues bueno, la primera es importantísimo que nos dé las facilidades de poder visualizar, ¿verdad? Determinados instrumentos y que se sirva como herramientas para diagnóstico y plan de tratamiento. Entonces, a ti me gustaría que nos describieras cómo lo incorporamos, para qué estas herramientas son útiles en la planificación e inclusive en la comunicación del paciente. Adelante a ti.
Así es, Mido. Como usted bien lo menciona, pues vivimos en una era de legislación donde no podemos quedarnos atrás usando las herramientas y estas nos ayudan en el diagnóstico y nos tiene pues nos brinda diferentes beneficios, de los cuales tenemos que nos brinda información adicional para un diagnóstico. Esto pues nos da una mayor visualización al momento de realizar un diagnóstico completo, nos da más información para identificar las condiciones, los límites para estrategias de tratamiento específico. De igual manera, podemos realizar un plan de tratamiento dentro de los límites óseos. Cuando nosotros tenemos una visualización de las raíces, nos va a permitir estratégicamente darle los movimientos lejos de posibles obstáculos o ver los límites de protección de los mismos, tomando en cuenta, por ejemplo, en el maxilar, tanto la tuberosidad del maxilar o en mandíbula, por ejemplo, la rama ascendente mandibular. No solo nos ayuda también a nosotros como para realizar nuestro plan de tratamiento o un diagnóstico adecuado, sino que también nos ayuda para que el paciente tengamos una mejor comunicación con el paciente al momento de hacer la integración visual. Nos proporciona una mejor ilustración para el paciente para que tengamos una mejor comunicación al momento de realizar el plan de tratamiento. Nos ayuda también a comprender el movimiento dinámico radicular y sus límites virtuales a través del empate del CBCT y el escaneo. Esto, al momento de nosotros hacer la integración del CBCT y el escaneo, podemos observar ya un clean check, que es como el que observamos en la imagen, un clean check en donde vamos a poder observar los movimientos generados conforme al plan de tratamiento. Y también vamos a hacer la comprobación de la animación y la estratificación. Tenemos que tomar en cuenta acá los comentarios de la tecnología online, porque es importante que muchas veces se nos puede rechazar el CBCT debido ya sea a una falta de coincidencia o una mala calidad del escaneo. También tenemos que tener en cuenta los comentarios cuando tenemos la presencia de una anatomía radicular inusual. Nosotros podemos solicitar, en el caso, una raíz simulada. O cuando no estamos siendo específicos, digamos, en las instrucciones para solicitar fenestraciones virtuales, una comprobación de la posición final, o también, pues, observar la animación y estratificación o por último, incluso nos sirve para hacer unos últimos cambios solicitados y en este caso, pues hacer la aprobación del mismo. Sin embargo, Align no solo nos ofrece esta parte de la digitalización, si bien es cierto, la integración del CBCT a CleanCheck nos permite identificar los STL en acompañamiento con el CBCT para piezas dentarias y la identificación de las raíces dentro del hueso, también nos ofrece la interfaz de CleanCheck Pro 6.0. Esto pues nos va a ayudar a hacer que tengamos una actualización constante de las herramientas de alta tecnología, como por ejemplo el e-update. Nosotros podemos solicitar cambios en el tratamiento y nos los van a generar en el mismo momento. De igual manera, también tenemos el In-Face Visualization. Este nos permite también una mejor ilustración de simulación hacia el paciente de un antes y después de su sonrisa. Tenemos el software Smile Architect, que se lo utilizamos en casos en donde el tratamiento va a incorporar cosmética dental o prótesis dentales, donde podemos hacer la simulación para observar cómo el paciente pues podría quedar posterior al tratamiento. Toda esta parte de la digitalización la incorpora la tecnología online, tanto el CleanCheck Pro, la integración de CBCT, InfoVisualization y Smart Architect, los cuales en conjunto nos van a generar un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. De igual manera, Invisalign tiene paquetes o planes de tratamiento, los cuales vamos a mencionar. Tenemos el plan de tratamiento Comprehensive, Invisalign Moderate, Invisalign Light Package, Invisalign Express Packet, el paquete de Invisalign First, que es cuando nosotros vamos a tener un paciente de dos fases, en fase de crecimiento y un paciente posteriormente a su etapa de crecimiento. Y estos paquetes o planes que nos ofrece Invisalign va a depender siempre de la complicación o la dificultad que presente el caso clínico. De igual manera, Invisalign también nos provee los retenedores Vivera. Muy bien, Nati, muy bien. Quisimos incorporar en este webinar, hacer una revisión de lo que es las tres fases, ¿verdad? Y lo digo las tres fases porque a mí me gusta mucho hacer las tres fases del doctor Christian,
Me gusta mucho, es muy didáctico, muy sencillo y eso, ese protocolo me gusta usarlo. El pre-bonding, bonding como tal y el post cuando hacemos la remoción de la plantilla. Entonces, a ti me gustaría que nos pudieras decir en general lo que requerimos, las situaciones en las que nos podemos enfrentar por un mal bondeado del attachment y que nos puede ocasionar algún error. Entonces, adelante a ti, te escuchamos. Muchas gracias, mi doc. Así es, nosotros en el CESO, en conjunto con la doctora Angie, hemos aprendido que nos gusta el manejo del legado de attachment del doctor Christian. Aquí les dejo un código QR para que puedan revisar más a fondo este artículo que es acerca del procedimiento eficiente para un bondeo preciso de los attachments. Vamos a comenzar. El doctor Christian divide este bondeo de los aditamentos en tres fases. Una fase de prebondeo, una fase de bondeo y una fase de postbondeo. En la fase de prebondeo, él nos refiere que tenemos que tener preparado toda nuestra bandeja de la preparación para colocar los attachments, tanto nuestros sistemas de adhesión, los materiales que vamos a utilizar, y tenemos que tener nuestra hoja de tratamiento. Esta hoja de tratamiento nos viene ya en nuestro paquete de alineadores y este nos da tanto la información precisa para ver la forma y posición del aditamento en cada diente y también nos da la información para saber si el paciente va a necesitar una reducción interproximal y en qué fase va a necesitar esa reducción. Tenemos que tener preparado nuestro template o nuestra plantilla para los aditamentos, donde con esta misma plantilla vamos a hacer la colocación de los aditamentos. Y yo les sugiero que esta plantilla pues no la pierdan, que la guarden, porque va a ser bastante crítico el momento de hacer la colocación de los aditamentos, que estos van a ser los que nos van a ocasionar los movimientos. El doctor Christian divide esta plantilla en dos para así hacer su posterior colocación por lado derecho y lado izquierdo. De igual manera, con un marcador, él identifica cada aditamento, tanto la posición como la forma, dentro del template. Tenemos que hacer la selección del color para así poder tener una mejor mimetización del aditamento con la superficie dental. Una vez teniendo ya lista esta parte del prebondeo, vamos ya ahora a la parte de bondeo. La parte de bondeo vamos a pulir y enjuagar los dientes. Luego que tengamos ya estas superficies dentales pulidas y enjuagadas, vamos a identificar que la plantilla adapte correctamente a las superficies. Posteriormente vamos a tener la carga de resina. Esta carga de resina tenemos que tener el mayor cuidado para hacer una correcta compactación de la resina en el espacio del aditamento que está en el template. Y de igual manera también tenemos que hacer la eliminación de los excesos de resina. Posteriormente hacemos el acondicionamiento de la superficie dental. Ese acondicionamiento primero lo realizamos con la desproteinización. Eso lo realizamos con el hipoclorito al 5.25%. Utilizamos desproteinización del mate para así favorecernos a la adhesión de los aditamentos y posteriormente pues utilizamos después del hipoclorito nuestro ácido ortofosfórico para hacer un correcto acondicionamiento. Realizamos la colocación del template para así saber que esté correctamente bien adaptado. Y en este caso utilizamos de igual manera también el protocolo que utiliza Christian. Podemos observar que está colocando la plantilla del lado izquierdo, tanto inferior como superior. Y acá, de igual manera, tenemos que ejercer presión al momento de nosotros colocar la plantilla. En este caso, Christian utiliza un rodete de algodón, podemos utilizar un rodete o una gasa para que el paciente muerda. Y en el sector anterior nos debemos de apoyar haciendo una presión selectiva con nuestros propios dedos. Posteriormente comenzamos a realizar la fotocuración de los aditamentos. Y una vez que ya finalizamos, ya nos vamos a la etapa de postbondeo. En la etapa de postbondeo, pues retiramos el template con cuidado al momento de hacer el retiro. Y en este caso, pues Christian nos recomienda la utilización de una cureta, siendo este un instrumento bastante cómodo para nuestro retiro. Pero si me regalan un momentito, enseguida comparto.
Muy bien, muy bien. Quisimos manejar muchísimo la visualización, mientras aquí les comento la visualización de cómo hacemos el protocolo, porque muchas veces es muy importante, cada quien aplica su protocolo, pero a mí me gusta mucho el de Chris Chan porque te permite un mayor control en cuanto a llevar por mi arcada y a su vez del mismo lado arco superior e inferior. Es bien importante que nosotros, cualquiera de los protocolos que ustedes utilicen, bueno, la misma plataforma tiene sugerencias en Education, en la plataforma Dr. Sai, tienen diferentes protocolos, bueno, hay un protocolo de sugerencia, pero a mí me gusta mucho este, también me gusta, muy bien, adelante, adelante a ti, tú continúa, continúa. Muchas Listo. gracias, una disculpa. Bueno, continuamos con la parte del postbondeo, donde, como mencionamos anteriormente, el doctor Chris Chang hacía la eliminación, bueno, el retiro de la plantilla de los attachments por medio de una cureta, el cual él mencionaba que es un instrumento adecuado para hacer la realización de este retiro, comenzando siempre en la parte palatina o lingual. Luego tenemos que tener precauciones en el postbondeo, ya que tenemos que hacer el retiro de estos excesos de resina. Y estos excesos de resina eh, vamos a tener eh, que retirarlos con una fresa carburo o con una fresa multilaminada. En este caso, nosotros tenemos el attachment, el cual tiene una parte activa y una parte inactiva, como mencionamos con anterioridad. Esas partes tenemos que tener cuidado de no tocar la parte activa, ya que si nosotros tocamos la parte activa es donde el alineador genera fuerza para poder hacer el movimiento. Una vez que nosotros hacemos el retiro de esta parte inactiva, ¿Te vuelve a sacar? sí, nuevamente una disculpa, pero ya aquí ya estamos nuevamente. Ahí estamos. Ok. Entonces, ya que esta parte pues activa es la que genera la presión en el movimiento de los attachments, de los alineadores. Entonces, si nosotros tocamos esa parte activa, vamos a ocasionar que el movimiento pues no se dé o no se dé de forma correcta. También tenemos los errores comunes al momento del bondeo de estos alineadores, de estos aditamentos, donde si nosotros no hacemos una correcta compactación de la resina al momento de hacer la carga de resina en el template, vamos a tener estos vacíos de burbuja y estos pues van a ocasionar ya sea que el aditamento se desaloje o que no se dé el movimiento como nosotros queremos que se realice. También tenemos la no adaptación del alineador. Cuando tenemos una colocación de resina en exceso, eso nos puede llevar la resina en cervical o inclusive que se nos deslice hacia oclusal. ¿Qué es lo que va a ocasionar eso? Pues va a ocasionar que el alineador no adapte de forma correcta. Entonces, o no sean los movimientos o se genera un movimiento inadecuado. Es por eso que tenemos que tener nosotros la compactación adecuada y la colocación de la resina también, la cantidad de resina adecuada. Eliminar, pues posteriormente, toda aquella resina que quede en exceso, sin tocar la superficie activa. Tenemos también, cuando nosotros por X o Y motivos, en alguna situación, el aditamento se desaloja, es importante considerar que es necesario hacer el corte de la plantilla para la recolocación del aditamento, solo en el diente deseado. Muy, muy bien a ti, muy, muy bien. Quisieran revisaran este QR, aquí dejamos el QR de esta revisión de este artículo que nos pareció muy, muy interesante. Como ustedes saben, siempre nosotros sustentamos nuestros casos clínicos y en su caso los boards sustentamos con el valor agregado. En este caso, este es un artículo que nos pareció muy interesante porque dentro de la mecánica del caso clínico está el uso de protocolo de distalización secuencial y en este caso incorporando con anclaje de mini implantes. Todo esto para el control del sector anterior durante el proceso de la distalización secuencial. Entonces, a ti me gustaría que nos hablaras acerca de la revisión de este artículo. Así mismo.
Vamos a hablar acerca de este artículo. Aquí les dejo el QR de igual manera para que puedan entrar a más detalle, el cual es titulado acerca de la distalización del molar inferior usando alineadores invisibles, preguntando si es el movimiento en cuerpo o es una verticalización como estudio preliminar. Vamos a dar el concepto donde la distalización inferior, pues sabemos que es un movimiento complejo debido a la densidad ósea y a la morfología de los molares. Ese artículo nos mencionaba que podíamos utilizar diferentes biomecánicas para poder hacer distalización, open coils, elásticos intermaxilares o inclusive aparatologías como lip bumper. Pero en estos tipos de biomecánicas vamos a tener siempre un efecto y va a ser el problema de la pérdida de anclaje en el sector anterior, que se nos va a producir como una proinclinación. Sin embargo, con dispositivos de anclaje temporal, nosotros podemos hacer que este anclaje nos evite ese efecto ocasionado por la distalización. Cuando hablamos de una distalización secuencial, tenemos que estandarizar que el protocolo que es representado en una distalización secuencial inferior va a ir primero de el segundo molar inferior hasta que éste cumpla un 50% del movimiento, va a ir posteriormente el primer molar y luego las premolares y así sucesivamente. Cuando este protocolo tenemos que tomar en cuenta que compromete de manera intermaxilar la propinación de los dientes. Y el artículo nos menciona que podemos utilizar elásticos clase 3 durante la fase de la aislación para evitar pues esta propinación de los dientes. Cualquier fuerza intraoral aplicada en dirección distal pues nos va a producir un equivalente a la dirección opuesta. Y esto pues específicamente la fuerza que aplicamos en los molares se refleja en los incisivos. Y en este caso, los estudios sugieren que el sistema podría ser más efectivo utilizando dispositivos de anclaje temporal, como lo que son los mini implantes que nosotros utilizamos en el paciente, que pues, posteriormente vamos a ver con más detalle. Muy bien, Nati, muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno en nuestro caso clínico, a José Manuel, cómo lo manejamos. Como ustedes iniciamos comentando, ¿verdad? Que el manejo fue con alineadores Invisalign y vamos a ver toda la secuencia, los inicios, los progresos y los finales con nuestros morph, ¿verdad? Nuestras simulaciones de movimiento y espero que les guste este caso clínico. Nosotros estamos muy orgullosos de este caso y adelante a ti. Somos todo oídos a disfrutar el caso clínico. Muchas gracias, doctora. Pues este caso, un caso muy bonito y muy bien manejado. Les presento a nuestro paciente, José Manuel, de sexo masculino, de edad de 17 años y 8 meses. La instructora a cargo fue la doctora Angie y este día pues es presentado por mí. El motivo de la consulta fue: no me gustan mis dientes ni mi sonrisa. Al momento del diagnóstico, el paciente presenta una línea media facial no coincidente con la dental. El paciente presenta un biotipo de facial dólico facial y sus quintos proporcionales. A perfil, el paciente presenta el tercio inferior aumentado y tomado de la radiografía lateral de cráneo, una línea estética de Ricketts con perfil labial de menos 1 milímetro y el labio inferior pues con más 4,5 milímetros. En su diagnóstico radiográfico, a los criterios esqueléticos, el paciente presentaba ser clasificación esqueletal 2 y con crecimiento hiperdivergente. En los análisis de tercio faciales, el paciente presentaba pues una proporción facial de tercio inferior aumentado en relación a su tercio medio y a su diferencia de relación maxilomandibular presentaba tener una mandíbula de mayor proporción en relación a la maxilar. En sus criterios dentales, el paciente presentaba incisivo tanto superior como inferior en proclinación y en protrusión. En sus tejidos blandos, el paciente presentaba la línea célica de Ricketts en menos 1 milímetro en el labio superior y más 4,5 milímetros en el labio inferior. Sus vías aéreas presentaban una correcta permeabilidad. Acá observamos en el análisis intraoral sus fotografías
Podemos observar su apiñamiento severo, sus clases caninas y sus clases molares, y sus líneas dentales no coincidentes, la superior con la línea dental inferior. Aquí les presento una panorámica a través de la tomografía, es decir, la imagen de la panorámica formada de un CBCT de 3D, donde podemos observar esas 32 piezas presentes y pues un paralelismo radicular inadecuado. Vamos a observar conforme al clean check los movimientos que se realizaron en el paciente, en donde mejoramos en la parte facial el perfil facial del paciente. En lo dental, pues hicimos la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, hicimos una corrección de la forma adaptada y para esto, pues realizamos extracciones de los órganos dentales 14 y 24. Utilizamos attachments para maximizar el anclaje en las piezas posteriores al espacio de extracción en los órganos dentales 17, 16 y 15. Attachment de control radicular en el órgano dental 25, 34 y 35. Attachments multiplanos optimizados para grandes rotaciones en el órgano dental 33, 43, 44 y 45. Attachments rectangulares en el órgano dental 23 y 26, optimizados en el órgano dental 12. Y utilizamos attachment de intrusión en los órganos dentales 32, 31, 41 y 42. El paciente sí requirió de reducciones interproximales desde mesial del órgano dental 33 al órgano dental 43. Vamos a ver un poquito de la biomecánica que utilizamos con estas ilustraciones del paciente. Primero, como mencionamos anteriormente, pues para hacer la liberación del apiñamiento y poder llevar esa adecuada forma de arco, realizamos las extracciones del órgano dental 14 y 24. Posteriormente se hizo la colocación de los mini implantes 2 por 12 milímetros en mucoso largo para poder así ejercer esa retracción, distalización de toda la arcada inferior. Posteriormente, después de hacer durante y posteriormente después de realizar esta distalización, nos ayudamos con elásticos clase 3 en primeros molares superiores a caninos inferiores, esto con cortes de precisión en dichos órganos dentales, para apoyarnos en la mecánica realizada. De igual manera, también utilizamos elásticos clase 2 para control de la inclinación anterior-superior en la fase final. Observamos fotografías intraorales de frente, inicio, progreso y final, y acá un morph, donde en su seguimiento podemos ver cómo se realiza esa liberación del apiñamiento tanto en la arcada superior e inferior. Se logró obtener esa correcta interlocución entre ambas arcadas y esas líneas coincidentes, esas líneas dentales coincidentes tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Tenemos sus fotografías laterales derecha de inicio, progreso y final, donde en esta animación de seguimiento de tratamiento podemos observar nuevamente cómo al momento de hacer la extracción de los órganos dentales, del órgano dental en este caso 24, podemos observar la retracción del sector anterior para poder hacer la liberación del apiñamiento. De igual manera, cómo conseguimos esa correcta interoclusión, unas correctas clases caninas clase 1 y una correcta clase molar. Tenemos sus fotografías laterales izquierdas eh, de inicio, progreso y final. Podemos observar la extracción del órgano dental 24 eh, para así poder hacer la liberación del apiñamiento. La retracción del sector anterior, tanto superior como inferior, esa liberación del apiñamiento y obtuvimos la correcta interlocución de las arcadas, consiguiendo la clase canina 1 y una clase molar adecuada. Podemos observar fotografías oclusales superiores de inicio, progreso y final. En esas fotografías, pues podemos observar la fotografía de inicio con ese apiñamiento severo en la arcada, esa forma de arco cuadrada, donde ya el progreso y final se mira esa liberación del apiñamiento y esa obtención de la correcta forma de arco. Fotografías oclusales inferiores de inicio, progreso y final, donde de igual manera observamos pues, ese apiñamiento que se presenta enfocado en el sector anterior inferior, esa forma de arco cuadrada, y el progreso y al final cómo se va liberando por medio de la distalización, esa retracción de toda la arcada inferior, esa liberación del apiñamiento inferior y esa obtención de la forma de arco adecuada.
A su resumen cefalométrico de inicio, progreso y final, tenemos, eh, tenemos cómo el paciente mejora se mantiene, perdón, clase 2 y se mantiene su crecimiento hiperdivergente. En sus criterios dentales, pues podemos observar cómo de inicio, progreso y final mejora su evolución, su protrusión, se llevan esos incisivos a sus bases óseas y en sus tejidos blandos, pues vamos mejorando la protrusión labial. En sus radiografías laterales del cráneo podemos observar inicio, progreso y final. Sus radiografías panorámicas de inicio, progreso y final, donde observamos en el progreso las mecánicas de distalización con el uso de implantes y al final un paralelismo adecuado con ausencia de terceros molares. Atención, codo de utilización de circunferenciales superiores e inferiores, así como del uso de termoformados. En las fotografías extraorales podemos observar su liberación del apiñamiento y al final cómo se logra obtener una sonrisa adecuada y más armoniosa. Tenemos la sobreimposición según la American Board of Orthodontics, donde el inicio y el final, la sobreimposición de inicio y final, donde podemos observar que el paciente, pues, a su sobreimposición sobre el componente craneofacial ya no tuvo ningún crecimiento. Sobre el componente maxilar, observamos la mesialización del molar y su retroclinación del incisivo. Y sobre sínfisis, tomamos como parámetro el punto XI, en donde hacemos la medición de la distalización obtenida, que fue de 4 milímetros por lado, y también pues observamos esa retroclinación y reflexión del incisivo anterior-inferior. Y por último, pues observamos a José Manuel con su sonrisa extrema, agradable, y pues es un caso perfectamente manejado que nos dejó muchísimo aprendizaje con los objetivos tanto del paciente como nosotros como ortodoncistas. Y quiero compartir esta noche que pues estamos muy contentos porque este caso clínico llevado por nuestra escuela lo llevamos al 11º Congreso Internacional de la Sociedad Boliviana de Ortodoncia y obtuvo el segundo lugar como manejo de caso clínico. Por ende, pues quiero agradecer a los residentes que estuvieron involucrados en el manejo de este caso y, como no, también a la doctora Angie, pues por llevar este caso como sectoría y también por permitirnos llevarlo a los diferentes eventos. Quisiera cerrar con broche de oro con esta frase que me encanta, es de este personaje Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana y aprendes como si fueras a vivir para siempre. En lo personal, pues esta es una frase que yo aplico en mi día a día, en mi escuela, y pues si ustedes la pueden aplicar, pues sería ideal, lo grandioso. Pues muchas gracias por haberme escuchado. eh, y al mismo tiempo de despedirme, también quisiera hacerles una invitación a nuestras partes 2, en donde vamos a hablar de más biomecánicas con alineadores, mecánicas complejas, donde pues vamos a aprender mucho más acerca de esta tecnología. Muchas gracias, doctora, nuevamente por permitirme compartir este tiempo y a mi escuela también por permitirme participar en este tipo de eventos. Gracias a los que me escucharon y espero que este caso y este webinar del día de ahora haya sido de mucho aprendizaje para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias siempre por a nuestra escuela, quien nos ha formado, a todos los profesores y quien nos permite formar a todos nuestros residentes a los cuales queremos y respetamos tanto. Gracias eso, gracias a todos los presentes. Espero haber puesto un granito de arena en el conocimiento y compartir siempre lo que hacemos en el CESO. Como siempre decimos, pasión por la excelencia y pasión por la ortodoncia. Quiero hacer un nombramiento a una profesora que fue parte de nosotros, fue parte de nuestra formación como estudiantes de algunos profesores y de algunos alumnos, ahora grandes ortodoncistas. Donde quiera que estés, en nuestra mente, en nuestro corazón y siempre, siempre en todo el mundo, tu alma estará ahí. Gracias, doctora Laiseca, por estar siempre cerca de nosotros. Que Dios la bendiga. Gracias a todos, los quiero y como les digo siempre, soy la doctora Angie y espero verlos pronto. Gracias, eso. Buenas noches.